San Juan capítulo 16, versículo 7 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Qué importante saber que en realidad en este tiempo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que está actuando, el que está obrando a través de muchas cosas, pero esencialmente a través de la palabra de Dios. Qué importante para que podamos comprender quién es el Espíritu Santo en primera instancia y cuál es la obra que el Espíritu Santo realiza. Y tal vez en este sentido el texto que hemos leído, estos breves versículos, nos dan una pauta bastante certera acerca de cuál es la obra que el Espíritu Santo ha venido a hacer y para lo cual ha sido enviado. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Dios. Y cuando decimos esto, entendemos que el Espíritu de Dios es una de las personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Y qué importante saber que estos tres son un solo Dios. Es un misterio que no vamos a tratar de develarlo porque la Biblia no lo hace, solamente lo creemos porque la Biblia lo dice. Y creo que hay un buen mérito en esto de, por fe, aceptar lo que la palabra de Dios nos dice implícitamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando, como algunos piensan o algunos dicen, de una influencia, de alguna energía o de alguna fuerza impersonal. No, nada de esto. El Espíritu Santo es una persona. Así como el Padre es una persona, Dios, Jehová, como el Hijo es una persona, Jesucristo, así también el Espíritu Santo está revelado en la Biblia como una persona. Y esto es algo importante para que nosotros podamos comenzar a entender de qué manera obra el Espíritu Santo de parte de Dios. Tiene un rol en el mundo, así como lo tuvo el Padre y como lo tuvo el Hijo, también en este tiempo lo tiene el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto decimos que el Padre es eminentemente el Creador. Cuando hablamos del Hijo, eminentemente el Salvador o el Redentor. Y cuando hablamos del Espíritu Santo decimos que es eminentemente el Revelador. Es aquel a través de quien el Padre y el Hijo nos revelan cuál sea su voluntad y todo lo que Él quiere revelarnos a nuestras vidas. Y estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo se manifiesta con poder en la iglesia y en el mundo. Quiero decir, porque a veces nuestra mente finita y que trata de dividir y de separar las cosas, entonces nos hace pensar que, bueno, si está el Espíritu Santo, no está Jesús o no está Dios. Y tengo que apelar a la esencia de la Trinidad y tenemos que decir que estas tres personas son un solo Dios y son inseparables. Donde está Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, donde está Dios también está Jesús y también está el Espíritu Santo. Donde está Jesús también está el Padre, es decir, Dios, y también está el Espíritu. Y podemos decir que donde está el Espíritu, también está el Padre y también está el Hijo. De tal manera que si bien cada una de las personas de la Trinidad asume un rol dentro del plan de Dios, especialmente y tocante a la salvación de la humanidad,
Sin embargo, son inseparables. Amén. Hay tantos versículos en la Biblia que muestran que no podemos separarlos. Mismo en estos capítulos, digo estos porque pienso en el capítulo 14 de Juan y en este capítulo 16, donde el Señor habla acerca del Espíritu Santo, acerca de que lo va a enviar en el capítulo 14, y lo menciona como el Consolador, como el Espíritu de verdad, aquel que viene de parte de Dios y que Jesucristo dice, yo os lo enviaré. Y cuando en el capítulo 16 encontramos la mención, vemos que de alguna manera el envío del Espíritu Santo incluye también la presencia de Dios Padre y Dios Hijo. Estaremos, cuando el Señor le hizo la promesa a los discípulos, les dijo que les enviaba el Espíritu Santo, pero después les dijo, y de una manera muy sencilla pero muy clara, que también el Padre y Él estarían, no solamente, digamos, nominalmente, sino en forma experimental en aquellos que creen en el mensaje del Evangelio. Así que, qué importante esto. Lo interesante de esto es que cuando miramos la obra del Espíritu Santo, entendemos que Dios, y a Dios le ha placido obrar de esta manera, para que podamos tener la revelación de todo lo que Dios quiere darnos a conocer. Siempre decimos que el Evangelio no es un misterio. Si bien algunos lo quieren hacer misterioso para ganar algún provecho, y de alguna manera entendemos de que hay una gran parte de la población mundial que está inclinada hacia lo místico, ¿no? Hacia lo oculto, y todo eso llama la atención y atrae tanto. Sin embargo, el Evangelio no es un misterio, o en última instancia es un misterio revelado. Es decir, que ya dejó de ser misterio, que tal vez fue misterio para aquellos que vivieron en otra época, en otro tiempo, si bien fue anunciado a través de los profetas y a través de los hombres de Dios. Sin embargo, la plena manifestación de Jesucristo no había todavía ocurrido, y ellos hablaban y profetizaban, vislumbrando espiritualmente tal vez lo que iba a venir, pero sin saber exactamente cómo iba a ser. Hoy nosotros tenemos una bendición y una ventaja. A veces cuando miro los profetas o los libros proféticos, y especialmente el libro del profeta Isaías, que yo diría que es como el profeta mesiánico por excelencia, y hablaba de una manera tan clara y tan precisa acerca de la obra de Cristo, de la venida de Cristo, de todo lo que el Señor iba a hacer, y él lo estaba diciendo 700 y pico de años, casi 800 años antes de que Jesús viniera. Y yo digo, lo decía con una convicción tal, ¿no? Porque esa palabra que Dios le estaba realmente manifestando en su interior, en su corazón, estaba enviada por medio del Espíritu Santo. Amén. Y hablaba con esa convicción. Por supuesto, los que estuvieron en el tiempo de Jesús pudieron ver cumplirse la profecía, y nosotros hoy ya estamos a casi 2000 años de estos hechos cumplidos, y estamos en un tiempo donde el Señor nos habla con claridad y nos muestra y nos revela todo lo que Él tiene para nosotros y lo que quiere de nosotros por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. Pensemos que el espíritu inspirador de la palabra es el Espíritu Santo, el que inspiró a todos los escritores, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que fueron hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. O sea que realmente tenemos esa plena certeza y esa plena seguridad. Así que qué importante que podamos entender que el Espíritu Santo tiene en este tiempo un ministerio, un rol que es tan importante. Y como bien dice la palabra, uno de ellos, y fundamentalmente, es el ministerio de la convicción. Amén. Convencer. Esto es algo importante, ¿no? El convencimiento o la convicción interior y profunda del corazón.
Algo que no se puede lograr solamente por una especie de análisis intelectual y decir, bueno, voy a pensar y me voy a dar cuenta si esto es así. Y no, porque en definitiva, quien nos puede revelar y traer la verdadera convicción es el Espíritu Santo, porque va a obrar no a nivel de nuestra mente, sino a nivel de nuestro corazón. Y esa convicción, ese convencimiento, se va a producir realmente en lo más interior de nuestro ser. Amén. Y esto es algo maravilloso, porque yo no puedo convencer a nadie. puedo tener, no sé, a lo mejor una persona puede tener a lo mejor alguna, digamos, forma de hablar que pueda ser convincente, pero traer una verdadera convicción interior, esto solamente lo puede lograr el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Por eso es que podríamos decir que a veces se habla de los creyentes convencidos y convertidos, que a lo mejor el convencido es el que de alguna manera, lógicamente, racionalmente, intelectualmente, se convence de que a lo mejor el Evangelio no es nada malo. A lo mejor es bueno, como dicen algunos. Pero solamente aquellos que son o tienen la convicción profunda del corazón son los que pueden convertirse. Es decir, aquellos que pueden ser verdaderamente transformados por el poder y por la gracia del Señor. Porque hay un convencimiento, hay una convicción interior por el Espíritu Santo que no lo puede lograr ningún argumento. Cuando el apóstol Pablo quería ir a predicarle a los griegos, a los corintios, dijo que se había propuesto no saber ninguna cosa. Él tenía argumentos tal vez para hablar. Una persona dotada, cierta sabiduría, conocimiento, pero se daba cuenta que en realidad lo que era necesario es que el Espíritu Santo pudiera traer convicción a esos corazones para que esas almas que escuchaban el mensaje no solamente se convenzan, sino realmente puedan lograr una verdadera transformación y una verdadera convicción. Solamente el Espíritu Santo puede traer esto. Amén. Usted puede estar, a lo mejor cambiar de idea, cambiar de manera de pensar y estar pensando de que esto es bueno, pero de ahí a una verdadera convicción profunda del corazón hay mucho espacio, ¿no? Y eso solamente lo puede obrar el Espíritu Santo de Dios. ¿Ha obrado el Espíritu Santo del Señor en su vida? Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y tenemos que decir también que una de las cosas que es importante es que el Espíritu Santo no va a decir nada por su cuenta, sino que, en definitiva, el Espíritu Santo va a revelar lo que recibe de Dios, lo que recibe de Jesucristo. En el capítulo 16, en el versículo 14, dice, Él me glorificará, dice Jesús, ¿no? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso decimos que es el gran revelador, ¿no? El que dará a conocer las cosas. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué importante. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, glorificar al Padre y glorificar al Hijo. No hace mucho tiempo una doctrina súper espiritualista enfatizaba la importancia del Espíritu Santo desmedidamente y no bíblica, de una manera no bíblica, y llegó hasta decir que el Espíritu Santo tenía como un libre pensamiento, una libre voluntad independiente de la voluntad del Padre o de la voluntad del Hijo. Y es realmente una herejía decir eso. Estamos atentando contra la unidad, la verdadera unidad de la Trinidad, y estamos diciendo una cosa que la Biblia no dice o contradice con lo que afirma. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos comprender esto. Por eso es que cuando el apóstol Juan dice que debemos probar los espíritus, si son de Dios, si es el Espíritu de Dios, probar los espíritus. Algunos dicen, ¿y cómo hacemos para probar los espíritus? ¿No hay algún probador de espíritus? Pero ¿sabe dónde está el probador? En la palabra.
Amén. O sea que todo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar viene a través de la palabra. Y entonces es digamos, una seguridad que nos da el poder saber que todo lo que se nos va a revelar a través de la obra del Espíritu Santo, es decir, se va a abrir nuestro entendimiento, va a iluminar nuestro entendimiento, va a profundizar en nuestro corazón el anhelo y el deseo de poder aceptar y de poder cumplir con la revelación y con la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude en todo esto, ¿no? Creo que somos pentecostales y bueno, la iglesia pentecostal en general ha tenido muchas divisiones inclusive, ¿no? Como todas, no solo la pentecostal. Y últimamente muchas de las tradicionales que no eran pentecostales también han tenido distintos movimientos y algunas cuestiones. Pero lo importante es que podamos referirnos y estar apoyados en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude para que ninguna cosa que no esté realmente en la palabra pueda estar influyendo en nuestra mente y hasta en nuestro corazón para apartarnos de la verdad, porque en definitiva el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo como Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, dice la palabra allí en el Evangelio de Juan 14. Entonces, qué importante que nosotros podamos tener este concepto claro en nosotros. Yendo al texto, dice que cuando Él venga, va a hacer tres cosas. En la primera que dice, convencerá al mundo de pecado, la segunda de justicia y la tercera de juicio. Mire que tres cosas, ¿no? Importantes. La primera dice que traerá convicción, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en mí. Y esto es una realidad. Es como dijimos recién, el mundo está en un espíritu de incredulidad y el único que puede traer convicción y el único que puede convencer al pecador es el Espíritu Santo. Por cuanto el mundo está en pecado, el hombre en general está en el pecado, evidentemente el Espíritu Santo está enviado para traer convicción, la convicción que trae arrepentimiento, y podemos de esta manera acercarnos al Señor. Y cuando hablamos de pecado, si miramos un poco atentamente la Biblia, creo que hay, los que han estudiado tal vez en el Instituto Bíblico o hecho algún estudio, sabrán que podemos diferenciar, ¿no? Algunos lo llaman el pecado original y otros lo llaman, y otros diferencian del pecado original lo que se denomina también el pecado actual. ¿Y qué querrá decir esto, no? Cuando nosotros miramos la Biblia, como para que nos demos cuenta, entendemos que el pecado original está referido a la situación que hemos de alguna manera heredado. Dice que el pecado pasó a la descendencia de Adán, ¿no? Y esto lo hemos recibido como una herencia, que se traduce como una tendencia a hacer lo malo, una tendencia a la desobediencia, una tendencia a desobedecer a Dios y hacer lo que a nosotros tal vez nos parece y no obedecer a Dios. Es decir, que el hombre, el ser humano, por naturaleza, tiene y nace con esta tendencia que se le denomina pecado original. No que estemos culpables o que seamos culpables por el pecado de Adán. Nadie va a ser juzgado por lo que Adán hizo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De tal manera que cada uno tiene una responsabilidad directa con el pecado que lo hace responsable delante de Dios para vida o para muerte. ¿Amén? En este sentido, la paga del pecado es muerte. Ahí está. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y lo único que puede esperar el ser humano es la muerte. Esa es la condición natural del ser humano. Cuando hablamos del pecado actual, estamos hablando de los hechos que cometemos nosotros, a diferencia de esa tendencia que se le llama pecado original. Es el pecado que
que comete la persona, por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado, esa acción pecaminosa, se le denomina el pecado actual, es el pecado que nosotros hoy cometemos. Ahora, fíjese que de alguna manera, esto es lo que muestra cuál es la condición del ser humano. El Señor obra a través de su gracia y su poder en nuestra vida. El Espíritu Santo lo que hace es traer convencimiento de que somos pecadores y que porque somos pecadores necesitamos arrepentirnos, venir a Dios, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y de esa manera obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora, cuando pensamos de esta manera en el pecado, no podemos decir, bueno, pero yo nunca hice nada malo. Veo que la gente dice eso, yo nunca esto, nunca lo otro. Pero si descartamos inclusive aquellas cuestiones que son hechos reales y son hechos que cada uno puede saber cuáles son, tenemos una naturaleza que por naturaleza es pecaminosa. Entonces necesitamos sí o sí, más allá de lo que hemos o de lo que no hemos hecho, el perdón, el arrepentimiento para alcanzar la salvación y la vida eterna. Y esto es algo importante. Hay personas que creen que porque no robaron, no mataron, no hicieron, a lo mejor no adulteraron, no hicieron alguna cosa así, decir, bueno, yo no me merezco otra cosa que la salvación. Y nadie merece la salvación, porque el ser humano por naturaleza es pecador. Por naturaleza es pecador. Hay una frase que es interesante, dice, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y es una realidad. Amén. Antes de cometer el pecado ya éramos pecadores. Es decir, de alguna manera la tendencia pecaminosa estaba en nuestra naturaleza humana, carnal, que nos lleva o nos llevó al pecado. De tal manera que sea cual sea la situación, no importa lo que hicimos o lo que no hicimos, si el pecado es más o menos grave a nuestro juicio, a nuestro concepto, necesitamos el perdón de Dios. Y necesitamos reconocer esto. Ahora, ahí viene el convencimiento. El Espíritu Santo convence de pecado, es decir, nos muestra que nos creíamos que éramos los mejores y de repente el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón y sentimos que realmente necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios y pedirle perdón y aceptar que el Señor obre con su gracia y su misericordia en nuestra vida y nos dé la salvación. ¿Qué le parece? Amén. Ahí está, porque bien dice la Biblia, ¿no? Ahí en la carta a los Romanos es todo un tema, ¿no? Podríamos hablar un rato largo acerca de esto, pero dice que Dios dejó todo bajo pecado y Dios puso a todos bajo pecado para tener de todos misericordia. Es decir, que por un lado todos son pecadores, entre los cuales nos hallamos nosotros también, pero también Dios extiende su misericordia hacia todos. Y esto es algo que realmente una revelación de la Biblia que es maravillosa. Nadie está exento, nadie está fuera de esa condición de pecado y todos necesitan recibir la misericordia de Dios y alcanzar la salvación por medio de la obra de Jesucristo. No hay otra forma. ¿Amén? ¿Está claro esto? Entonces, qué importante que esto pueda ser así. Uno de los pecados es el pecado, de los terribles pecados, se le llama la madre de los pecados, es la incredulidad, el no creer. Es decir, el que no cree está perdido, ¿no? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vamos a leerlo los textos, capítulo 3, Juan 3, Juan capítulo 3. Vamos a leer dos versículos. 3:18. ¿Lo tienen? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito
hijo de Dios. Ahí está, ¿ves? Mire qué sencilla que el apóstol, el Evangelio de Juan la presenta. El que no cree ya ha sido condenado, está en condenación, está bajo condenación, está perdido, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el versículo 36 del mismo capítulo 3, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira acá es sinónimo de juicio, la ira de Dios está sobre él, está bajo condenación. Y está esto claro, el ser humano está en esa situación. Y evidentemente uno de los grandes problemas es esa incredulidad. Amén. El Espíritu Santo es el que puede tocar nuestros corazones para que podamos creer. Es el que puede producir en nosotros esa chispa de fe para poder decir, Cristo es mi Salvador. Creo en el Señor, acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Amén, hermano. Ahí está la cosa. Este es el punto. Alguno dirá, bueno, la conciencia también trae cierto tema de convicción. Sí, pobre conciencia. El hombre ha hecho y hace todo lo posible por acallar la voz de la conciencia y bueno, se habla mucho de la conciencia cauterizada, que por más que la persona haga lo que haga, tan reiteradamente, digamos, hizo cosas contra la conciencia que ya la conciencia no reacciona más. Pero sí, de alguna manera, la conciencia puede realmente traer a la persona y decirle, esto no está bien, ¿no? Va a sentir algo interiormente. Es esa revelación interior que Dios ha puesto como un juez moral interno en el corazón de la persona que le indica, cuando hace algo que no está bien, le indica que eso no está bien. Pero esta es una convicción legal. Es algo que le indica esto está bien o está mal. Y que muy fácilmente el ser humano ha hecho tantas cosas que logró inactivarla, dejarla sin efecto. Y hoy la persona puede hacer toda clase de cosas malas sin sentir absolutamente ningún remordimiento. ¿No es así? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, habla acerca de esto. Y habla de la conciencia que puede mostrarnos, ¿no? Y mostrar que eso nos trae los razonamientos, ¿no? De lo que debemos, de lo que no debemos hacer. Y todo esto tiene una importancia, pero evidentemente no cumple la conciencia con la labor que el Espíritu Santo sí puede traer al interior de nuestra vida espiritual, en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, qué importante, convence de pecado, es decir, nos trae la convicción, el convencimiento de que somos pecadores y que no importa si hicimos una cosa o si hicimos la otra o qué hicimos, somos pecadores, necesitamos arrepentirnos y necesitamos recibir el perdón de Dios por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Esto es importante que nosotros lo conozcamos bien, porque nos vamos a topar con personas que van a decir, no, pero yo no hice nada a nadie, yo soy una buena persona. Y tal vez lo sea. Y tal vez lo sea, no ha hecho cosas malas que haya afectado a otros o a la sociedad o a la familia, quién sabe, a lo mejor lleva una vida bastante ordenada, pero eso no lo excluye de ser un pecador, porque por naturaleza, en definitiva, todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios y necesitamos que el Señor realmente obre con poder a través del Espíritu en nuestros corazones. Qué importante, ¿no? El primer punto está claro, de pecado, convence de pecado por cuanto hay una situación de incredulidad. El hombre no cree que, bueno, no, yo estoy bien, y muchos deliberadamente están en contra de las cosas de Dios o de la provisión de Dios. ¿O no es así? Claro, algunos dicen, no, yo tomo mi propio camino yo sé cómo hacer, siendo que la Biblia nos enseña de que no hay alternativas
y que en definitiva solamente hay dos caminos, uno que conduce a la salvación y uno que conduce a la condenación y a la muerte. Así que el Señor nos ayude para que podamos realmente entender este punto en lo que respecta a nuestra propia experiencia, y que si tenemos que hablarle a alguien del Señor, sepamos que es tan importante que podamos conducirlos al pie de la cruz. Amén. Al pie de la cruz. Por eso Pablo decía, no quiero saber cosa alguna, nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque si no pasamos por la cruz, es decir, aceptando y creyendo en la obra que el Señor hizo por nosotros al ocupar nuestro lugar y morir por nosotros, evidentemente no vamos a tener oportunidad de recibir la salvación. Amén. Que el Señor nos ayude entonces. En segunda instancia, el versículo 10 dice que también convencerá de justicia. Dice, por cuanto voy al Padre, dice Jesús, haciendo al Padre, y no me veréis más. Bueno, acá hay una cosa bastante clara. La Biblia nos muestra con claridad todo lo que ocurrió. Sabemos que Jesús fue justo, ¿o no? Sabemos que Él fue justo. En 1 de Pedro 2:22, vamos a leer ese texto que es muy lindo. 1 de Pedro 2:22. Perdón. Dice, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahí está. Él era justo. Él no tuvo pecado. No era pecador. Él sí era justo. Como bien dice la palabra, el justo por los injustos. Murió el que no tenía pecado por los que teníamos pecado, para poder llevarnos a Dios. Sabemos que muchas de las cosas que pasaron en la vida de Jesús justamente fueron injusticias. Fue sentenciado por el Sanedrín por decir blasfemias cuando le perdonó los pecados al paralítico. No vamos a leer todos los versículos, ya lo conocen. Cuando el Señor le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, y los que estaban allí empezaron a cavilar y a pensar, y es un blasfemo, está diciendo blasfemias, porque solo Dios puede perdonar pecados. Lo que pasa es que no estaban aceptando de que Él era el Hijo de Dios, y por lo tanto se escandalizaban de que Él dijera que estaba perdonando los pecados de ese hombre paralítico. Tal vez no podían dejar de aceptar que el Señor lo levantara y lo sanara, pero no podían aceptar que realmente Él perdonara los pecados de este hombre paralítico. Roma lo condenó por sedición, porque quería hacerse rey, según la acusación que tenía, y esto está comprobado, ¿no? ¿Qué decía el cartel que pusieron sobre Jesús allí en la cruz? Este es Jesús, el rey de los judíos, ¿no? Entonces esto era una cosa que realmente no era Jesús, no vino a traer, no era ningún sedicioso, ni vino de alguna manera a molestar la autoridad de ese momento. Sus obras fueron atribuidas a Satanás. Cuando dijeron que él por Belcebú, tenía Belcebú y por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. No es todo injusto esto. Ninguno pudo realmente comprobar, ver realmente la justicia de Jesús. Y creo que tal vez aquí podemos entender un poco y llevar la línea de pensamiento que vimos anteriormente. Porque todos los que analizaban
tenían una postura tan distinta. Pero solamente el Espíritu Santo puede tocar nuestro corazón y creer en la verdadera justicia de Cristo. ¿O no es así? Porque si no, la gente puede estar llena de dudas, ¿no? Llena de dudas, de pensamientos, de contradicciones. Y esto es algo que es real. Esto es algo que es real. Y las cosas que acontecieron realmente muestran de que Él era verdaderamente justo. Evidentemente ya no lo iban a volver a ver, porque el Señor, después que lo mataron, resucitó, se le presentó a algunos, después a 500, y después ascendió, y nunca más volvió, hasta que vuelva cuando el Señor ya tiene destinado el tiempo. Pero es una cuestión que entendemos. Los discípulos habían sido testigos de los hechos que allí se estaban realizando. Ellos sí eran testigos de esto. Ellos podían dar testimonio de esto. Ahora, fíjense que nosotros también damos testimonio de esto. ¿O no es así? Nosotros decimos que Cristo vive. ¿Usted lo vio vivo a Cristo? ¿Y quién le ha revelado a usted esta verdad? Uno dice, bueno, yo creo lo que dice la palabra, dice que Cristo vive, perfecto. Pero hay una convicción que nos asegura de que Cristo vive. Y esa convicción profunda y ese convencimiento de la justicia de Cristo que hace que nosotros podamos de corazón creer en el Señor, es lo que realmente después provee en nosotros esa seguridad por medio de la cual podemos dar testimonio de esta verdad. ¿O no es así? Y entonces podemos decir, yo sé que Cristo vive porque vive en mi corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo me da testimonio de esta verdad. El Espíritu Santo es el que me da testimonio de esta verdad. No solo esto, sino que verdaderamente sabemos que Él está intercediendo por nosotros. Él llegó a la presencia de Dios. Hay un texto en la carta en el libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a leer del 30 al 32. Hechos 5, 30 al 32. Mire lo que dicen los apóstoles, ¿no? Ya. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, le dice a los judíos, matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también, ahí viene, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos pudieron estar presentes y verlo a Cristo resucitado, pero a nosotros nos lo revela el Espíritu Santo. No vivimos en ese momento. El Espíritu Santo es el que da testimonio. También el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad y nos hace real la experiencia de la resurrección de Cristo a tal punto que podemos también nosotros hoy ser testigos, dar testimonio de esta verdad. ¿Qué le parece? Ahí está. Por supuesto, si hubo quienes no creyeron y quienes hicieron todo lo contrario a creer o aceptar la justicia del Señor, hubo otros que sí. El ladrón que estaba al lado de Jesús, crucificado al lado de Jesús, tuvo la convicción, ¿no? Creyó en que era justo. Creyó que este hombre era justo. El centurión
cuando vio y estuvo presente en todo lo que ocurrió en ese momento, dio testimonio y dijo, verdaderamente, este era un hombre justo. En otro de los evangelios dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Un testimonio maravilloso. Ahora, ellos fueron testigos oculares, presenciales de algo que los impactó de tal manera que pudieron ver que solamente una persona justa podía enfrentar semejante situación como lo hizo Jesús. Porque muchos otros estuvieron también presentes en ese lugar y lo único que hicieron fueron burlarse. Algunos abrieron su corazón y pudieron creer que este hombre, Jesús, era justo. Y cuando avanzamos un poco en el Nuevo Testamento, la experiencia de quienes se convirtieron después, y podemos nombrar a Pablo, la experiencia de Pablo fue maravillosa. Él iba como un buen fariseo, camino a Damasco, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes del Sanedrín para perseguir a los cristianos allí, en esa ciudad, y dice que cuando iba en el camino, ¿qué pasó? Ahí de repente dice que una luz que era más intensa que la luz del sol cuando brilla en todo su esplendor, lo tiró a tierra. Y una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que en ese momento era Saulo, no era Pablo, dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo la voz? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahí está. Fíjese, no dice el texto que lo vio a Jesús. Tuvo un resplandor, una luz intensa, sobrenatural, porque era más brillante que el sol de mediodía. Y que lo cegó, lo dejó ciego. Y allí el Señor le habla, y Pablo, de ser un acérrimo enemigo de Jesús y de los cristianos o de los seguidores de Jesús, en ese preciso momento se convierte una experiencia, como decimos, profunda de corazón. ¿Usted se acuerda cuáles fueron las palabras de Pablo después de esto? Todavía estaba en una situación como que, y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Una total entrega, absoluta entrega al Señor. ¿Usted cree que lo habrían podido convencer fácil a Pablo? Piense un poquito si hubiera sido fácil que alguno de los apóstoles lo hubiera podido convencer con algún argumento a este hombre que era temido por los cristianos porque los perseguía y había sido, dice que la ropa del primer mártir cristiano, que fue Esteban, fueron puestas a los pies de Pablo, de Saulo de Tarso, de un joven llamado Saulo, dice la Biblia, que era él. Así que mire cuál era la situación. Pero allí la presencia poderosa hace que él tome esa experiencia sin haber visto. Es más, si hubiera podido ver algo, igual no iba a ver nada porque quedó cegado, porque lo llevaron ciego hasta Damasco, donde allí Ananías oró por él y recibió nuevamente la vista. Así que fíjense ustedes que ni siquiera, pero nadie vio nada. Él tuvo la experiencia. Él iba con un montón de gente que lo acompañaban y con ninguno pasó nada. Hubo un encuentro personal, una revelación gloriosa del Señor. Y Pablo, de creer que Jesús era un impostor, que Jesús era el cabecilla de una secta que estaba convulsionando, se hace un fiel seguidor. Y no solamente esto, sino que fue uno de los apóstoles que realmente el Señor usó para poder llevar del Evangelio fuera de los límites de la
santa ciudad. Amén. Entonces, qué importante esto, ¿no? Que nosotros podamos entender de qué manera verdaderamente el Señor puede convencer de la justicia de Cristo. Por supuesto, el Señor se los había dicho, y no me veréis más, ¿no? Seguramente esto era algo difícil para ellos, porque ellos estaban acostumbrados a verlo, estaban acostumbrados a estar con el Señor. Pero la experiencia que ahora, después de todo lo acontecido, ellos iban a tener, es que ya Jesús no iba a estar con ellos, pero sí iba a estar en ellos. Y esa es la cuestión. Esa es la obra interior. Y esto es lo glorioso que todos nosotros también podemos disfrutar. La presencia del Espíritu, la presencia de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, hermanos. Y yo digo, qué glorioso esto, ¿no? Qué glorioso, qué glorioso. Y nosotros hoy, a pesar de que no estuvimos, no vimos, sin embargo tenemos el testimonio. No solamente nos contaron la historia, porque alguno dirá, bueno, una historia de 2000 años, nos contaron la historia, la hemos leído y nos parece que está bien, nos parece ciertamente verosímil, pero más allá de todo esto, ellos mismos tuvieron una experiencia espiritual que superó a todo lo demás. Y es esa misma experiencia que hoy por el Espíritu Santo pueden recibir aquellos que pueden realmente creer en el Señor. Porque cuando creemos en Cristo, creemos en que Él era justo, creemos en que Él realmente ocupó nuestro lugar y murió por nuestros pecados, y que esto se convierte en nosotros en una fe completamente segura y firme en nuestro corazón. ¿O no es así? Claro. Esa convicción no viene de otro lado, sino del Espíritu Santo. A veces pensamos, no, pero la persona sí es muy inteligente, lee la Biblia y se da cuenta. Mire, cuanto más inteligente lee la Biblia, más confusión tiene. Porque su conocimiento y sus pensamientos se interfieren con lo que Dios quiere revelar muchas veces, o la mayoría de las veces. Por eso el Señor dice, ¿no?, que escondió esas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Y cuando dice niño no quiere decir a los pequeñitos de edad, sino quiere decir a aquellos que son sencillos de corazón y que están dispuestos a creer cuando el Espíritu Santo trae la convicción y muestra la realidad y la verdad de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos, con esta verdad, con este testimonio interior, poder estar seguros para vivir nuestra vida cristiana con una convicción realmente firme en el Señor y en su palabra, y para que no solamente vivamos nosotros de esta manera, sino podamos anunciar y predicar de esa misma forma el mensaje del Evangelio. Porque no voy a poder decirle a otro algo que yo todavía no estoy seguro. ¿O no es así? Si todavía estoy pensando y todavía hay cosas que a lo mejor estoy dudando, mejor que no abra la boca, porque seguramente esto va a traer más confusión que otra cosa. Pero cuando tenemos la experiencia, el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones y ha traído esta convicción, nos ha convencido, y ese convencimiento ha llegado hasta lo más profundo de nuestro ser, damos testimonio del Señor. ¡Aleluya! Por ese testimonio muchos han dado su vida. Muchos han enfrentado la muerte y no han negado el mensaje del Señor. Porque esa seguridad y esa convicción profunda del corazón es la que los mantuvo firmes frente a la oposición, frente a la adversidad. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender que el Espíritu Santo sigue obrando de esta manera. ¿Tiene usted este convencimiento interior? Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y lo tercero que dice, que también convencerá de juicio. Y mire a dónde está referido, ¿no? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí está apuntando a quién. ¿Quién es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo? Es Satanás.
es Satanás. Creo que esto es importante y debemos comprender que realmente esto es lo que el cristiano debe vivir como también una experiencia, y que el Espíritu Santo es el que nos da este testimonio para que nosotros podamos vivir con seguridad frente a las acechanzas del enemigo. ¿O no es así? Claro. Porque evidentemente sabemos que el que está con nosotros es el que venció al enemigo. Es el vencedor del enemigo. Y es el que ha prometido que si estamos en Él y Él en nosotros, seremos más que vencedores en todas las cosas, incluyendo al enemigo con todas sus fuerzas del mal, como dice la palabra, ¿no? Hay un texto en el Evangelio de Juan. Vamos a leer dos o tres textos para entrar en el tema. En el capítulo 12, versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está, un anticipo, ¿no?, de lo que el Señor estaba diciendo. Hay un texto que leemos muy seguido en el libro del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses. Colosenses capítulo 2. Podemos leer 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y fíjese el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cree usted lo que dice la palabra del Señor? Quisiera leer otro texto que me parece que es tan importante. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, también versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, es decir, se hizo hombre, ¿no? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Convencerá de juicio que el príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado. Creo que el creyente especialmente tiene que tener una firme convicción en esto, y el Espíritu Santo es el que trae este convencimiento. Porque el creyente no puede temerle al diablo, porque Cristo lo venció y porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Nosotros no vamos a vencer al diablo porque decimos, mire, yo al diablo No. No hagamos tal cosa porque evidentemente no nos va a ir bien. Pero acá hay algo muy profundo y que es muy serio. El Espíritu Santo nos va a convencer, va a traer convicción de que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Así que el príncipe de este mundo no tiene nada que ver con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios.
Y esto no se trata de una cosa nuestra, de carácter, o de que no, eso no sirve. El diablo se ríe de nosotros. Siempre nuestro pastor Antonio Reyes decía que el diablo juega con el ser humano como el gato juega con el ratón, ¿no? Y le hace hacer lo que quiere para el fin destruirlo. Pero cuidado, nosotros ahora somos hijos de Dios. Ahora el Señor nos ha dado el poder y la gracia de su Espíritu Santo que trae esta convicción, este convencimiento de que el enemigo ya no tiene absolutamente nada que hacer si verdaderamente nosotros estamos en esta experiencia gloriosa. Y yo creo que esto debe ser así, porque esto viene por el Espíritu Santo. Ahora, cuando el cristiano no está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está obrando en su vida, es lógico que tenga miedo. Desde ya. Y el enemigo tiene sus estrategias para atemorizar al ser humano. Y fíjese lo que dice la carta que hemos leído ahí en Hebreos, el texto, que atemoriza. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre al diablo. Por temor, porque el diablo reina por el miedo, por el temor. Pero Cristo reina por el amor. Gloria a Dios. Y el verdadero amor, dígalo fuerte, echa fuera el temor. Entonces, qué importante para nosotros comprender lo que nos dice la Biblia, lo que nos testifica la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo en este momento, en este tiempo. Porque a veces solamente pensamos, bueno, el Espíritu Santo, tengo que hablar en lenguas, perfecto, debemos hacerlo. Y debemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero perfecto, estamos creyendo y pensando que esto debe ser así. Pero fíjense que tiene múltiples acciones el Espíritu Santo en nuestra vida. Y en este sentido el Señor aclaró bien cuál iba a ser la función, el rol del Espíritu Santo. Y esto tenemos que entender que debemos hacerlo nuestro. Así como creemos que el Señor bautiza con el Espíritu Santo y lo recibimos y podemos hablar en lengua, perfecto y es algo glorioso. Pero el mismo Espíritu Santo es el que tiene que traer esta convicción en nosotros para que sepamos cuál debe ser nuestra postura en relación con el pecado, en relación con la justicia de Cristo y con la revelación de Dios a nuestra vida y en relación con el enemigo. Porque de nada nos vale que hablemos en lengua, que gloria a Dios, estoy lleno del Espíritu Santo, pero después viene el enemigo y salgo corriendo como hizo Elías cuando lo amenazaron que se metió en una cueva. Entonces hay algo que no funciona. Necesitamos comprender que más allá de lo que nosotros como pentecostales hacemos bien en creer y en disfrutar la bendición, el bautismo del Espíritu Santo, el llenamiento de ese poder y de esa gracia que el Señor nos da, pero fíjese que ese Espíritu Santo necesita obrar en nuestra vida dándonos esta convicción profunda en nuestro corazón, para que podamos en primera instancia reconocer lo que venimos y lo que dijimos con relación con el pecado. No importa si hice un menos mal, más mal, y que me pongo a veces hasta a juzgar a otro, porque no nos metamos en ese lío. El Señor nos muestra y nos convence de que todos somos pecadores. Y el Señor estableció y los puso a todos bajo pecado para, como dice la carta de los Romanos, tener misericordia de todos. Y ahí entramos en una verdadera relación con Dios con respecto a esto. No me siento mejor porque yo no hice esto, entonces no. He sido un pecador como cualquier otro. Que he hecho cosas o que no he hecho, no varía en nada, en absolutamente nada, la obra que el Señor ha hecho por mí, porque hemos costado el mismo precio. ¿Y cuál fue el precio? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que no fuimos rescatados de nuestra vana, vacía, hueca manera de vivir con cosas corruptibles,
de este mundo, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. El mismo precio el Señor pagó por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Le da gloria a Dios por esto, ¿no? Gloria al Señor. Y si no reconocemos esto, estamos en una situación complicada. Necesitamos reconocer también lo que tiene que ver con la justicia de Cristo, porque en definitiva la revelación del Espíritu Santo nos hace ser verdaderos testigos. Creemos y testificamos con toda autoridad, por medio del Espíritu Santo, que el Señor era justo, que el Señor resucitó entre los muertos, que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo. ¿Qué dice Pablo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, pero también resucitó. Y además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Qué le parece, hermano? Ahí está. ¿Y estamos seguros de esto? ¿Será cierto? Entonces, cuidado, cuando el Espíritu Santo nos está dando convicción, esto no es una duda, esto no es una posibilidad, esto es realmente una verdad, que la creemos, la vivimos y la predicamos. Amén, hermanos. Y la anunciamos y la predicamos. Y lo que respecta al último punto, que es el del diablo, también. También. Creemos que el Señor lo venció. Yo siempre digo, el Señor no necesitaba vencerlo por Él. Él no tenía que venir a hacer una demostración que vencía el diablo. Él lo venció para darnos la victoria a nosotros. La victoria de Cristo sobre el diablo y sobre todas sus huestes está en relación con nosotros, para que ahora nosotros podamos verdaderamente, teniendo esta convicción, teniendo este convencimiento, sabiendo que este enemigo, que es el enemigo de Dios y de nuestras vidas, está vencido por la obra poderosa de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y esto lo tenemos que saber. El Espíritu Santo nos tiene que dar testimonio. Y cuando el enemigo quiera venir, momentito, ¿dónde va? Por eso dice la palabra, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué va a huir? ¿Porque nos ve con cara de malo? Pobre del ser humano si no tuviera el Señor. Así está la humanidad. Tengamos claro esto, que con nosotros el diablo no puede hacer eso. Porque el Espíritu Santo nos da la convicción de que esa victoria que Cristo obtuvo y ese juicio que el Señor ejecutó sobre todas las fuerzas del mal es para que nosotros hoy vivamos en victoria. El Señor lo prometió para la iglesia. El Señor dijo que todo poder le había sido dado y ahora ese poder nos lo da el Señor a nosotros, para que podamos pisar, hollar, pisotear serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del mal, y nada os dañará. ¿Estaremos seguros de esto? El Espíritu Santo es el que nos trae la convicción, hermano. Entonces, abra su corazón. Entienda que no es el Espíritu Santo, no es solamente para que yo, bueno, con un poco de gozo alabe al Señor y hable en lengua. Está muy bien. Pero mire cómo la revelación del Espíritu Santo trae convicción para que mi vida cristiana sea una vida cristiana firme. Que ni el enemigo, con todas sus huestes y toda su fuerza, tiene absolutamente nada que hacer frente a un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Estaremos dispuestos en esta noche a pedirle al Señor que manifieste su poder y su gracia por medio del Espíritu en nuestros corazones? Gloria a Dios. Verdaderas transformaciones de vida. Eso no lo hace nadie. Esto no hay mensaje, no hay historia, no hay nada.
el que transforma los corazones, las vidas y cambia las mentes y cambia los corazones y renueva nuestra vida es el Espíritu Santo. Así que el Señor nos ayude y que en esta noche el Espíritu Santo pueda tener libertad para obrar en nuestros corazones. Que el Señor pueda obrar a través de su Espíritu para que podamos tomar una posición firme en estas cosas y que nuestra vida cristiana sea una vida realmente de firmeza, de victoria, para la gloria y para la honra del Señor.